Así que estimula bastante el colágeno. ¿Sos esteticista? Sí, también, ya estoy trabajando y demás. Sí. Bueno, sí. Haciendo el drenaje linfático, obviamente que lo vas a utilizar en tratamientos cosmetológicos y en estética, ¿no? Sí, es fundamental. Es un pilar súper importante, que lo deberían enseñar, pero bueno, faltan materias en la UBA todavía. ¿Todavía qué? Faltan que le agreguen materias a la carrera en la UBA. Todavía no llegaste al final. No, sí, ya me recibí, pero a mi parecer le faltaron materias a la carrera, le faltan. Pasa que es medianamente nueva y bueno, por eso uno siempre tiene que seguir especializándose. Siempre. Y escúchame, ¿tuviste la suficiente práctica? Y estuvo difícil en la pandemia, pero sí, la verdad que vimos de todo. Vimos desde rosácea, vimos todos los casos. Teníamos que llevar modelos también. Igual la mejor práctica es trabajar con distintas personas. Exactamente. Que no es todo tan como el manual te dice, a veces las pieles necesitan cosas distintas. Y sí, porque viendo distintos tipos de cutis, ahí te vas viendo y ahí te vas dando cuenta la diferencia y cómo tratarlos. Claro, es muy personalizado todo. Cada piel es única y ninguna se trata igual. En cambio, lo que se refiere a estética corporal es más generalizado, porque la celulitis es celulitis, la adiposidad localizada es adiposidad localizada. Sí, lo que cambia es el tipo de celulitis. Ahí sí, que tenés la compacta. Si es dura, si es plácida, si es edematosa. Me pasó que tuve 2 piernas con 2 tipos de celulitis distintas. Ahí hay que derivar mucho. Traumatólogo, flebólogo. Pero corporal es otra cosa, es otro mundo. Sí, yo siempre digo que lo que es estética, los tratamientos son más ingratos que en cosmetología. En cosmetología vos con 3 productos a la persona le cambiaste la piel en una sesión. Cosa que en estética tenés que depender de que ella te acompañe al tratamiento que vos estás haciendo. Si no, realmente no sirve. Claro. Es tal cual. Pero bueno. Bueno, chicas, habíamos quedado en la última teoría, habíamos visto la ley de Starling, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que estar equilibrado, todo lo que sea la filtración arterial con la reabsorción venosa, que tiene que estar equilibrado, si no el agua sube. El agua, yo cuando me refiero del agua, ya dijimos que el agua comprende todo, linfa, sangre, comprende completamente todo lo que hay en el organismo. No es solamente el agua propiamente dicho, sino también abarca la sangre también. ¿Qué más habíamos dicho? A ver, chicas, que se acuerden ustedes, a ver qué vimos, qué entendieron, qué dudas tienen. Vamos a hacer un repasito general, rápido, de lo que vimos la semana pasada. Vimos la ley de Starling, que Starling decía que tenía que estar equilibrada la filtración arterial con la reabsorción venosa. Porque si hay más irrigación, más filtración arterial y la vena reabsorbe exactamente lo mismo que se tiene que reabsorber, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicas? Si no lo saben, digan, y yo se los aclaro, porque si no, seguimos avanzando y nos quedan en el tintero algunas dudas y se nos va a mezclar todo después. ¿Qué va a pasar si hay más filtración arterial y la reabsorción venosa es exactamente la misma, la que se tiene que llevar? Reabsorción es que se lleva. ¿Qué va a pasar? Va a haber un desequilibrio, por lo tanto la microcirculación no va a funcionar y va a haber una
patología en lo que es el sistema linfático. O va a actuar el sistema linfático, pero lo vamos a tener que ayudar, porque no va a alcanzar. Claro, el líquido va a subir, porque hay mucha filtración. El líquido sube, quiere decir que se empieza a acumular líquido. Pero si la presión arterial, la filtración arterial es normal, pero hay una dificultad en la vena, algo le está pasando a la vena, que no se puede llevar el porcentaje que se tiene que llevar del retorno al corazón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y se va a obstruir la circulación y Va a tener un edema. Exacto, va a subir el líquido también, porque la vena no se está llevando lo que corresponde, se está llevando menos. Entonces ahí se pone en funcionamiento el tercer sistema que tenemos en el cuerpo, que es ¿cuál? ese sistema. ¿Linfático? El sistema linfático. Ahí se pone el funcionamiento del sistema linfático para tratar de llevarse ese líquido que está en el espacio intersticial, pero realmente el sistema linfático se puede llevar lo que realmente tiene que llevarse. Quiere decir que el edema va a seguir estando. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, con nuestras manos, vamos a hacer un drenaje linfático. Ahí es donde vamos a hacer un drenaje linfático. Entonces nosotros dijimos que va a haber los líquidos, los van a gestionar presiones y sistemas que hay en el organismo. Para que esos líquidos estén equilibrados en el cuerpo, tienen que trabajar en equipo y equilibradamente para que no se acumulen líquidos en los tejidos. Entonces, si estos sistemas trabajan en equilibrio, no se van a juntar líquidos, no se van a formar líquidos de más en el espacio intersticial en los tejidos. Pero hay otras presiones que también tienen que estar equilibradas y trabajando en equipo. Esas presiones son la presión hidroestática, la presión osmótica y la presión osmótica. La presión hidroestática es la presión, la presión que hay dentro del capilar sanguíneo, que está en la pared, y es la que, obviamente, si hay mucha presión hidroestática, el capilar sanguíneo se llena mucho de sangre, y entonces se corre el riesgo que ese líquido sobresalga del capilar y vaya al espacio intersticial. Por eso cuando hay un aumento de la presión hidroestática dentro de los capilares sanguíneos, se corre el riesgo que hay mucha presión en esos capilares y los líquidos salgan por medio de los poritos que tiene el capilar, porque los capilares sanguíneos, tanto el capilar sanguíneo como el capilar linfático, tiene poritos, está formado por células epiteliales y tiene poritos. Cuando hay mucha presión hidroestática, casi siempre cardíaca, ¿no? El corazón está insuficiente para bombear sangre, entonces los capilares sanguíneos empieza a haber más presión, mucho más presión. A eso se le llama presión hidroestática. La presión oncótica tiene que ver con las proteínas en sangre, tiene que ver con según qué alimentación tenemos. Las proteínas son muy importantes en la alimentación. Entonces, si hay un déficit de proteínas circulando en la sangre, fluyendo por los capilares, también puede haber un edema. Pero ese edema casi siempre se forma en el abdomen. Cuando hay un déficit de la presión oncótica, hay un déficit de proteínas en sangre, el abdomen, el edema se produce en el abdomen. Y son los chiquitos, por ejemplo,
los chiquitos de diafragma, que son muy flaquitos, desnutridos, y tienen pancita. Eso es porque hay una disminución de proteínas circulando en la sangre. ¿Se entiende hasta ahora, chicas? Sí, sí. Y por último, la presión osmótica, que es una presión que va donde hay menor concentración de líquidos a mayor concentración de líquidos. Por ejemplo, desde los capilares a el espacio intersticial. Todo eso tiene que estar equilibrado. Por eso, cuando el capilar arterial se transforma, hay una metamorfosis, se transforma en el capilar venoso, es esto. Voy a ir a la computadora. Es lo que ustedes tienen, chicas, acá. Es lo que ustedes tienen en la fotocopia. Acá está el capilar arterial. Acá está el capilar venoso. Cuando ya se unen, en el final, en la parte más distal del corazón, cuando ya, acá todo está, no el capilar, perdón, acá está todo el sistema venoso, el sistema arterial, unidos por los capilares. Cuando ya están en la parte más distal del corazón, que tanto sea el sistema arterial como el sistema venoso, terminan siendo capilar. Entonces, en esa unión, en esa metamorfosis, en esa transformación de capilar arterial al venoso, siempre algo de líquido sale al espacio intersticial. Siempre algo de líquido pierden esa transformación. Por eso, esa transformación también se va a producir por esa complicadísima juego de presiones, que es la presión hidroestática, la presión oncótica y la presión oncótica. Por esa complicadísima juego de presiones, también algo de líquido sale al espacio intersticial, en esta metamorfosis de capilar arterial y con el capilar venoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Algo de líquido por esos poros, no nos olvidemos que los capilares son los vasos sanguíneos más finitos que hay. Entonces, mediante los poros, en esta transformación, sale algo de líquido al espacio intersticial. Quiere decir que el capilar filtra con líquido al espacio intersticial. Y después, obviamente, si queda algo de proteínas ahí en el espacio intersticial, y acá estos capilares quedaron medio flojitos porque filtró algo de líquido al espacio intersticial, entonces el espacio intersticial se llena de líquido. Y hay proteínas, porque hay circulando siempre proteínas por dentro de los capilares. Esas proteínas quedan ahí nadando en el espacio intersticial, y las proteínas, chicas, son macromoléculas que atraen mucho líquido. Quiere decir que si quedan mucho tiempo en el espacio intersticial, sigue habiendo mucho más líquido. Entonces, ¿qué hace? El capilar, de vuelta, absorbe algo de líquido que está acá en el espacio intersticial. Y se empieza a formar como un círculo vicioso. El capilar tiene mucho líquido por sus poritos, filtra al espacio intersticial. El espacio intersticial tiene proteínas en esos líquidos, tiene mucho líquido, entonces de vuelta los capilares reabsorben algo de líquido para que no haya tanto en el espacio intersticial. Y es un círculo vicioso. Filtra y absorbe, filtra y absorbe. Por eso, este complicadísimo juego de presiones
que es la presión hidroestática, la presión oncótica y la presión oncótica, tienen que estar equilibradas para que estos líquidos puedan fluir por los capilares sin ningún problema, gracias también a esas tres presiones. Pero a veces, que por distintas razones que tiene el organismo, mal funcionamiento, como por ejemplo el corazón, o por ejemplo el riñón, o por ejemplo algún trastorno circulatorio, o por ejemplo algún trastorno venoso, algún trastorno que algo está funcionando, pasa esto. Los capilares filtran el espacio intersticial y nuevamente reabsorben. Filtran y absorben. Y ahí están los líquidos boyando y no están circulando adecuadamente como tienen que circular para que no haya ni una gota de más en el espacio intersticial y de esa manera todos los líquidos estén repartidos dentro de la célula, fuera de la célula, como corresponde, dentro de los vasos arteriales, venosos, dentro, fuera, en el espacio intersticial. Todo tiene que estar armoniosamente distribuido. Todos esos líquidos tienen que estar armoniosamente distribuidos para que no haya un cúmulo de líquidos. Entonces, si yo tengo que decir quién gestiona los líquidos del cuerpo, los gestionan las presiones y los sistemas. El sistema arterial, el sistema venoso, el sistema linfático. ¿Qué presiones? La presión hidroestática, la presión oncótica y la presión osmótica. Todas esas presiones y todos esos sistemas tienen que trabajar equilibradamente y en equipo para que nuestros líquidos estén funcionando equilibradamente y adecuadamente. ¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió. A mí me quedó una pregunta. ¿La presión osmótica sería la de las membranas, en este caso de los capilares? ¿Qué presión? Osmótica. Osmótica. La presión osmótica, claro, es la presión que va de un lugar donde hay menor concentración de líquido a mayor. Menor concentración de líquido es en los capilares, a mayor al espacio intersticial. ¿Me entendés? Sí, sí, perfecto. Gracias. No, por favor, y la presión oncótica es la presión que hace las proteínas dentro de los capilares, estamos hablando todo de los capilares sanguíneos, dentro de los capilares sanguíneos, la presión oncótica, esas proteínas. Por eso, cuando hay mucha presión hidroestática dentro de la circulación sanguínea, hace mucha fuerza en la pared del capilar. Y la presión osmótica también hace fuerza para quedarse ese líquido dentro del capilar y no salir afuera al espacio intersticial. Pero le gana más la presión hidroestática a la presión osmótica, porque la presión hidroestática está bien pegada a la pared. Entonces, si hay mucho líquido, esta presión hidroestática está bien pegada a la pared, hace mucha fuerza en la pared y sale, y en algún momento va a salir a través de los poros. ¿Está claro, chicas? Si no, cualquier cosa, cuando ya me escuchan en la próxima clase, yo no sé si en el módulo está explicado como yo se los expliqué, pero yo se los explico de una manera más sencilla para que ustedes lo puedan entender mejor. Hay un círculo vicioso de filtración y reabsorción en estos capilares que son la transformación del capilar arterial con el capilar venoso. Y en esa metamorfosis, en esa transformación, hay un complicadísimo juego de presiones, que ese complicadísimo juego de presiones es la presión hidroestática, la presión oncótica y la presión osmótica.
Muy bien. A ver qué más sigue en el... Bueno, después, la semana pasada, habíamos visto cuáles son los órganos linfáticos. ¿Se acuerdan los órganos? Las amígdalas, el timo, la médula ósea, el vaso, las placas de Peyer. Hablamos de los ganglios, tan importante en el sistema linfático, ya que tiene la función de purificar, purifica todos los agentes nocivos, ¿no es cierto? Limpia, por eso el sistema linfático refuerza nuestro sistema inmune, porque todos los órganos, de alguna manera u otra, intervienen en la defensa, defendiéndonos de todos los microorganismos, de todos los agentes nocivos que puedan entrar en nuestro cuerpo. Por eso dicen que cuando entra una bacteria desconocida al cuerpo, el sistema linfático lo toma, lo sufre, le saca una foto y lo elimina, ¿no es cierto? Y a veces, obviamente, cuando entra de vuelta ese mismo virus o esa misma bacteria, ya el cuerpo lo tiene identificado. Entonces ya no es tan traumático como la primera vez que lo tiene que identificar. Por eso yo siempre digo que para defendernos de cualquier enfermedad, de lo que fuese, lo primero que tenemos que tener, obviamente, es un buen sistema inmunológico bien reforzado, porque es el que nos va a defender de todo lo que nos pueda venir el agente externo. Bueno, en la circulación linfática, chicas, habíamos visto también, ¿no es cierto? Habíamos visto que la circulación linfática estaba compuesta, empezaba en el espacio intersticial, ahí, en esos líquidos, estaban ahí los capilares linfáticos, esos capilares, ahora estamos hablando de los capilares linfáticos, ya nos fuimos del sanguíneo. Estaban ahí esos capilares con forma de dedos de guante, interconectados unos con los otros. Los capilares no tienen, por lo general se leen los libros, algunos dicen que sí, otros dicen que no tienen válvulas, son muy finitos también, tienen sus paredes muy vulnerables. Yo les mandé cómo es un capilar linfático lleno y cómo es vacío. ¿Se los había pasado en la imagen? ¿Se la había pasado en la imagen, chicas? Sí, profe, sí. Ah, bien. Ellos están sostenidos, los capilares, como son tan finitos, están sostenidos por unos filamentos de colágeno. Entonces, está el capilar, porque tienen, dijimos que tienen una función de apertura y de cierre. Es un mecanismo que tienen de apertura y de cierre. El capilar abre, se llena de ese líquido intersticial y se cierra y se lo va a dar, se lo va a desembocar a los vasos linfáticos de mayor calibre. Pero cuando queda flojito, cuando ya se los da, desemboca a esos colectores, a esos vasos linfáticos de mayor calibre, se quedan flojitos, que si no fuera por esos filamentos que los está sosteniendo, esos filamentos de colágeno, y quedarían sueltos y los pobrecitos no se podrían sostener por sí solos. Pero esos filamentos de colágeno sostienen esos capilares cuando están flojitos. Entonces, ¿a quién se los va a dar esa linfa en los capilares? Recuerden que cuando el líquido está en el espacio intersticial, es líquido intersticial. Cuando el capilar lo captura, ya es linfa, ¿no es cierto? Y sabemos que esa linfa es como consecuencia del desborde del plasma sanguíneo. Quiere decir que la linfa, el origen de la linfa, es el origen del líquido que le pide la circulación
sanguínea. ¿No es cierto? ¿Vamos bien, chicas? Pues mucha información junta. Sí, vamos bien, profe. Entonces, es como consecuencia del desborde que viene del capilar sanguíneo, que es el, ¿cómo les había dicho? El plasma sanguíneo, y principalmente la albúmina. Entonces, una vez que ya ahí está en el espacio intersticial, lo capturan estos capilares linfáticos y ya en linfa. ¿Cómo se llama toda esa linfa cuando ya capturó? Sigue siendo linfa, pero ¿cómo se llama cuando ya lo capturó los capilares linfáticos? ¿Cómo se llama? Linfa. ¿Pero qué es? Que yo les dije, es como si se ponen la mochila en la espalda. ¿Qué es? Desechos que no necesita el organismo. Son desechos, son todos desechos celulares, células muertas, pueden venir virus, hongos, bacterias, parásitos, puede venir todos los desechos habidos y por haber. Grasa, pero ¿cómo se llama todo eso que el capilar tiene que llevar? Iba a decir la palabra. ¿Basura? ¿La basura intersticial? No. Eso se llama, más allá que toda la basura que desecha o que puede tener alguna enfermedad del cuerpo, alguna bacteria, algún virus, carga linfática. En la carga linfática. ¿Qué es la carga linfática? Todo lo que se lleva la linfa, toda esa carga. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que es como una mochila que se lleva? Como nosotros cuando llevamos una mochila pesada, bueno, los vasos linfáticos se llevan toda esa linfa. Carga linfática. Bueno, obviamente que esos, yo les había hecho un dibujito en el pizarrón, ahora voy a ver si lo llevo para allá y se los muestro. Todo eso que capturó el capilar linfático, dijimos que se va a desembocar en vasos linfáticos de mayor calibre. ¿Cuáles son esos vasos linfáticos? Los precolectores y los colectores. Los precolectores, obviamente, que son vasos de mayor calibre que van a recibir todo el líquido que viene de los capilares linfáticos. Los precolectores ya tienen válvulas. Tienen válvulas y obviamente que mediante los vasos aferentes y los vasos eferentes los van a ir desembocando nuevamente a los ganglios. Pero primero van a pasar por los precolectores y luego a los colectores, que son vasos de mayor calibre. Los ya colectores van a desembocar mediante los vasos aferentes a los ganglios. Y los ganglios, con todo el trabajo que van a hacer adentro de esos ganglios, que se acuerdan que había trabéculas, que había todo un laberinto por donde la linfa iba a pasar por todo ese laberinto, todas esas trabéculas que son como mallas encajadas unas adentro del otro. ¿Y qué tienen adentro de los ganglios tan importante para limpiar todos esos agentes nocivos? Los linfocitos. Linfocitos y macrófagos. Yo les hice acá, yo no sé si ven, yo creo que acá me parece, o les da la luz. ¿Lo ven, chicas? Sí, sí, se ve. Sí, se ve bien. Acá, esto, acá, estos son los precolectores y los colectores. Obviamente que los capilares tienen
esta forma, dedo de guante, esta forma, pero ya una vez que desembocan en los precolectores y en los colectores, tienen esta forma más alineada. Estos precolectores y colectores tienen válvulas. Estas válvulas son para que la linfa corra en forma directa y no vuelva hacia atrás, en forma hacia adelante y no vuelva hacia atrás. Obviamente que estos precolectores y colectores están sobre la musculatura, tienen musculatura lisa, que mediante esta musculatura lisa se va moviendo esta musculatura y hace que toda la linfa pueda correr dentro de estos precolectores y colectores. El movimiento de la musculatura lisa involuntaria hace que la linfa, dentro de estos vasos linfáticos de mayor calibre, la linfa pueda ir corriendo. Ahora, dijimos que tenía válvulas. La porción entre dos válvulas que hay en un colector o en un precolector se llama linfangiones. Linfangiones o angiones. O sea, que un colector o un precolector está formado por millones de linfangiones o angiones, por millones, pero están entre medio de dos válvulas. O sea, que la porción que hay entre dos válvulas se llama linfangión o angiones. Así es la circulación. Y una vez que ya llegaron, la linfa va corriendo, una vez que ya llegaron al ganglio, ahí, mediante los vasos aferentes, la linfa recorre todo ese laberinto, se va limpiando mediante los linfocitos y los macrófagos. Y una vez que ya se limpiaron, salen por los vasos eferentes y siguen sus caminos por los capilares y por los precolectores y los colectores mediante también las válvulas y la musculatura lisa. ¿Se entendió, chicos? ¿Los linfangiones qué son entonces? ¿La porción entre cada válvula que hay entre los colectores? Claro, estos son los colectores y los precolectores. Acá tenemos los colectores y los precolectores. Esta es la linfa que va corriendo. Se abre, obviamente, se abre la válvula y pasa la linfa. Se abre y pasa la linfa. Y después, una vez que pasó la linfa, se cierra para que no vuelva para atrás. Entonces, la porción que está lleno de válvulas, está lleno de válvulas. La porción, válvulas, ahí. La porción que hay entre dos válvulas, eso se llama linfangión o angión. Quiere decir que está formado, la porción entre dos válvulas está formado por millones de estos linfangiones. La porción de dos válvulas consecutivas. ¿Se entendió, chicos? No, no se entendió. Sí. Sí se entendió, profe. Yo entendí. Gracias. Sí, estaba anotando, por eso no. Ah, bueno. Entonces, quiere decir, a ver, espérense, voy a buscar. Chicas, tienen un... Ah, acá tengo para buscar. Lo voy a hacer más gráfico. El pizarrón no hay nada que hacer, ¿eh? Es bien gráfico, chicas. Es más gráfico que yo se los explique así, que les ponga una figura. Igualmente se las voy a mostrar, la figura de la circulación. Pero esto es cómo funciona
la circulación linfática. Es tal cual. Simple, sencilla y entendible. Quiere decir que en el espacio intersticial están los capilares. Los capilares tienen forma de dedo de guante y toda la linfa que está en el espacio intersticial es captado por estos capilares. Una vez que captaron los capilares, van a dárselo a los precolectores y los colectores. Precolectores y colectores. Estos precolectores y colectores tienen válvulas. Y obviamente tienen en su base musculatura. Por aquí, por estos precolectores y colectores, pasa la linfa. La porción de dos válvulas consecutivas, esta porción de dos válvulas consecutivas se llama linfangión. Linfangión. O linfangiones o angiones. Es lo mismo. Quiere decir que esta porción de dos válvulas consecutivas está formada por millones de angiones. Y obviamente que el último que va a desembocar es el colector a través de los vasos aferentes, va a desembocar toda la linfa dentro de los ganglios. Y va a salir esa linfa un poco limpia, porque se tiene que limpiar a través de todos los trayectos ganglionales. Y sale ya medianamente limpia por los vasos eferentes. ¿Está entendible, no es cierto, chicas? No se ve abajo del pizarrón. No sé ¿Qué si... no se ve? se ve hasta donde dice angiones. Abajo no se ve el pizarrón. Ahí. Ahí sí. Sí. Estos son los precolectores y acá desemboca a través de los vasos aferentes a los ganglios. Y obviamente dentro de los ganglios está el laberinto, están las trabéculas, que son esas mallas encajadas unas adentro de la otra, y lo principal que hay, obviamente, que son los linfocitos y los macrófagos. ¿Se ve? Sí, sí. Esto es algo para que ustedes tengan en cuenta, algo muy sencillo, para que ustedes, obviamente, lo entiendan mejor, sea más entendible. Pero sí es sencillito, chicas. Siempre va precolector y luego colector. Espérate que me voy a acercar porque los ventiladores no te dan, los ruidos no me dejan escuchar. ¿Qué me decías? Si los precolectores siempre va antes y después vienen los colectores, ¿no? Sí, sí. O sea, la secuencia es capilar linfático, precolectores, y colectores. Capilar, precolectores y colectores. Esa es la secuencia. A ver, ¿qué más? El colector sería el que lleva a los ganglios linfáticos. Petamo. ¿Qué me decís? Que el colector sería el que lleva el líquido a los ganglios linfáticos.
Exactamente. El colector es el que desemboca mediante los vasos aferentes toda la linfa dentro de los ganglios y después van a salir esa linfa por los vasos eferentes. Genial. Entonces, la secuencia capilar, precolector, colector. Muy bien. ¿Qué otra cosita les quería decir? A ver, ¿qué otra cosita que no me quede en el tintero? Obviamente, chicos, entonces, ¿cómo está compuesta la circulación linfática? Está compuesta por vasos linfáticos o corrientes linfáticos, ganglios, tejidos linfoides, órganos linfoides, y bueno, y nada más. O sea que es una red, es una estructura que está compuesta entonces por tejidos linfoides, órganos linfáticos, ganglios linfáticos. Principalmente. Bueno, mediante el dibujito hemos podido, obviamente, chicas, que nosotros tenemos ganglios en todo el cuerpo, ¿no es cierto? En el cuello, en el tórax, en el abdomen, en la pelvis, en los genitales, en la zona ilíaca, en los miembros inferiores, en el hueco popliteo. En todos lados hay ganglios. Y obviamente que todo esas estaciones ganglionares tienen que ir pasando la linfa por todas esas estaciones ganglionares. Imagínense que si hay 600 ganglios, hay muchas estaciones ganglionares. ¿Siempre donde hay linfa es delicada o solamente en la parte del cuello es la más delicada? ¿Qué me decías? Que siempre donde hay linfa es delicada la zona o solamente la zona del cuello es la más delicada. No. Miren, chicas, cuando hay un edema, cuando hay una acumulación de líquidos, que después vamos a ver más adelante qué es un edema, que también hay edemas no solamente en el tejido conjuntivo laxo, que es la piel, sino también, bueno, hay edemas en órganos, hay edemas en todos lados. Pero siempre que hay un edema, no es solamente que es importante el cuello. El cuello hay una gran cantidad de ganglios, ya que hay una tercera parte, ¿no es cierto? Dijimos que hay aproximadamente 200 ganglios. Más o menos hay 200 ganglios. Entonces, en la zona del cuello, fíjense ustedes, que cuando hay alguna infección en alguna muela o en la garganta, empiezan a inflamarse porque nos están defendiendo. Y es muy importante cuando ustedes van a ver, cuando nosotros trabajemos rostro y trabajemos el cuero cabelludo, la cabeza, van a ver cómo vamos a trabajar todos los ganglios de la cervical, del externo. Entonces, obviamente, que siempre va a ser muy superficial. Por eso el drenaje linfático es tan superficial y más en el cuello, porque es muy delicada la zona, pero cuando hay una acumulación de líquido y yo ese líquido lo tengo que llevar al grupo ganglionar que corresponde, y todo es importante, todos los ganglios son importantes, porque todos los ganglios cumplen con la misma función, y en todos los ganglios hay macrófagos y linfocitos, en los ganglios inguinales, en los genitales, en los del cuello, todos trabajan de la misma manera. Nada más que se acuerdan que se diferenciaba, que había de distintos tamaños, que había más superficial, más profundo, que se presentaban de a uno, o en hileritas, de mucho, pero todas las zonas ganglionares, la parte interna, por ejemplo, del codo, donde están los epicroncleares, ¿no? Donde vienen todo el líquido, cuando nosotros vamos a hacer también drenaje linfático en las manos, donde están
todos los vasos radiales, genitales, mediales, todos esos líquidos van a pasar por estos ganglios que son epiteliales, después van por los tumerales y van a desembocar en las axilas. Pero todo es importante, porque todo a medida que yo voy llevando y arrastrando, tengo que saber por dónde voy llevando, porque es importantísimo. Las corrientes, los pasos, los nodos, todo es importante para que yo guíe toda esa linfa y esa linfa pueda ir donde corresponde, que es la estación ganglionar. Pero hay por todos lados. Sala interna, el hueco popliteo. Hay un quiste que se llama el quiste de Becker, que yo lo sufro, yo lo tengo, y que cuando es chiquitito tiene que estar muy grande y está en el hueco popliteo, donde hay una gran cantidad de ganglios en el hueco popliteo, que lo operan solamente cuando está enorme, porque cuando es un ganglio de 2, 3, 4 centímetros, hay tanta cantidad de ganglios que es bastante riesgosa la operación. Quiere decir que los ganglios estén en cualquier parte del cuerpo es importantísimo. ¿La respondí? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, dijimos cómo es la circulación, cómo está formado el sistema linfático, cómo, qué función cumple el sistema linfático. El sistema linfático, más allá de arrastrar los líquidos, la función que cumple es de, yo se los dije, más allá de arrastrar esos líquidos mediante el movimiento que nosotros hacemos, porque es lo único que nos va a sacar el drenaje linfático manual, es lo único que va a sacar el líquido del cuerpo. A no ser, chicas, cuando veamos edemas, van a ver que hay edemas óseo, eso lo tienen que tener muy en cuenta, tienen que saber, porque muchas veces le pueden venir por una radiografía donde hay un edema óseo. Casi siempre ese edema óseo se localiza en el hueso subcondral que está por debajo de la articulación. Entonces, muchas veces hay consultantes dice la palabra edema, se piensa que la profesional se lo puede sacar, y no. Cuando hay un edema óseo, no se puede sacar, porque está dentro del hueso. Y yo por más que haga un drenaje, está dentro del hueso. Es sumamente doloroso, lo va a hacer el trabajo del kinesiólogo. Tarda muchísimo en irse, muchísimo. Yo en este momento tengo un edema en la articulación de la rodilla, que me tengo que hacer una resonancia. Es muy doloroso, requiere de reposo, cosa que yo no hago, y nosotras no lo vamos a sacar, porque está dentro del hueso. Entonces ustedes van a ver en una radiografía, en una articulación, por debajo, en el hueso subcondral, que hay una mancha oscura. Esa mancha oscura es el edema. Y se formó porque a lo mejor hubo un golpe, algún impacto que hizo que la sangre que va por dentro del hueso, ustedes saben que en el hueso, por dentro del hueso, corren vasos, corren nervios, vasos sanguíneos, porque tienen que nutrir al hueso, ¿no es cierto? Y a lo mejor un golpe hizo estallar esa sangre, desparramarla, y se le dice edema óseo que está dentro. No muchos profesionales saben que existe el edema. No sabía. No muchos profesionales. Una vez, una abuela, yo que hago masaje en el centro fertilizado, vino una abuela y me dijo, vengo para que me hagas un drenaje linfático porque después de la radiografía tengo un edema óseo. Digo, ¿pero vos te mandó el médico? No, pero como es un edema me lo puedes sacar. No, yo te puedo. A veces mandan a hacer drenaje linfático en un edema óseo. ¿Por qué? Porque es tan doloroso, y una de las acciones, uno de los beneficios que tiene el drenaje linfático
es que tiene una acción analgésica, descongestiva, calma, entonces relaja. Entonces, la que ya han tenido la oportunidad de estar acá y hacer drenaje y que te hagan drenaje, ya salen con la apertura ganglionar, ya se están relajando, ¿no? Por la profundidad que tiene, por la lentitud y la monotonía, eso hace que el sistema nervioso central se aquiete y eso hace, obviamente, que baje el dolor, que la persona se relaje y entonces nosotros le vamos a dar un bienestar, pero el edema no lo vamos a sacar. Por eso ustedes tienen que saber que si alguien me dice eso, le tienen que decir, yo el edema no te lo voy a sacar, pero te voy a relajar. ¿Y quién lo saca eso? Y eso lo saca, eso se va con el tiempo, si es un edema con kinesiología, y es muy doloroso, a veces quedan secuelas. Se puede llegar a curar, no sé, en 6, 7 meses o en 2 o 3 años. Eso es según cómo responde. Sí. Bueno, entonces, a ver qué hay acá. Circulación linfática. Ustedes tienen, entonces, todo lo que les dije está acá, chicas. La principal misión de la circulación linfática es el arrastre, o sea, es retirar de los espacios pericelulares, lo que está alrededor de la célula, es todo aquello que le moleste a la célula. ¿Qué le va a molestar a la célula? ¿Qué le molesta, chicas, a la célula? ¿Qué le molesta a la célula, chicas? Los edemas. El líquido que tiene alrededor, que no se lo tiene que, el sobrelíquido que tiene alrededor es que ella tiró con todos los desechos. Quiere que esté todo limpio para que los tejidos, que si no el tejido muscular no puede cumplir con su función, el tejido óseo no puede cumplir con su función, el tejido epitelial no puede cumplir con su función, entonces los tejidos tienen que quedar limpios. Claro. ¿Entienden? Se lo digo más en criollo para que me lo entiendan. ¿Hay alguna duda? ¿Se acuerdan que yo la semana pasada dije que el sistema linfático no tiene bomba propia como el sistema sanguíneo, que es el corazón? Entonces, la linfa tiene que circular, obviamente. Tiene que fluir, obviamente, como la sangre. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con las válvulas y la musculatura lisa. Las válvulas es para que la linfa no vuelva para atrás. Esa es la función de la válvula. Tanto la válvula sanguínea, de los vasos sanguíneos, como de los vasos linfáticos, es para que ni la sangre, la circulación sanguínea vuelva para atrás, y la linfática que no vuelva para atrás la linfa. ¿De qué se vale? Bueno, se vale de las pulsaciones arteriales, se vale de los movimientos de la musculatura lisa. Yo recién se los mostré, que tiene musculatura lisa, y esa musculatura, cuando se mueve, obviamente, la linfa corre. De la diferencia de presión del diafragma, el músculo más importante, más grande respiratorio. Nosotros respiramos, exhalamos. Con esa respiración que hacemos diafragmática, entonces la linfa ayudamos a que suba. Encima tiene que subir, a que suba. Entonces se vale de todo eso, porque no tiene bomba propia. ¿Quedó claro, chicas? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, quedó claro, profe. ¿Soy clara, chicas, cuando les explico? Sí. Sí, para mí sí. Sí, Bien. súper. Respiración. Bien.
Por medio de movimiento, respiración y qué más. Exactamente. Entonces, ¿dónde comienza la circulación linfática? ¿Dónde comienza la circulación linfática? ¿Dónde comienza la circulación linfática? ¿En el líquido intersticial? Es, claro, empieza en el líquido intersticial, pero como consecuencia de qué? Del desborde de las venas. Del plasma sanguíneo, de la albúmina. ¿Y dónde termina la circulación linfática? En los ganglios linfáticos eferentes. Ahí sale y se va otro ganglio, otro. Pero cuando ya terminó, ¿dónde termina? Donde comienza, ¿no? Los colectores. Donde comienza en el sistema En arterial. el corazón. En el sistema sanguíneo, igual, empieza y termina en el sistema sanguíneo, en la unión de la subclavia y la yugular interna, la vena, subclavia y yugular interna. Después pasa por la vena cava superior, vena cava inferior, para entrar al corazón. Igual, toda esta parte derecha, la mitad de la cabeza, toda esta parte derecha, la mitad de la cabeza, la parte derecha del brazo, toda la parte derecha acá del tórax, toda esta parte va a la parte, desemboca en la parte derecha y todo el resto del cuerpo desemboca en la parte izquierda. Y chicas, les voy a decir, les voy a parar para mostrárselo mejor. Nosotros vamos a trabajar, ahora le voy a decir a Sandra que me lo pase, pero primero se lo voy a mostrar yo en mi cuerpo. Cuando vayamos adelantando en el trabajo, en la práctica, y vayamos haciendo abdomen, en un postquirúrgico, en una mamografía, en una mastectomía, donde vamos a trabajar la explicación de la mama, la cicatriz, todo, dónde vamos a llevar todos esos líquidos. Nosotros vamos a trabajar mediante los cuadrantes. Nosotros vamos a trabajar y vamos a dividir el cuerpo en cuadrantes. Cuando trabajamos miembros inferiores, no. Pero cuando trabajamos el resto del cuerpo, lo vamos a dividir en cuadrantes. Cuadrante superior, cuadrante medio y cuadrante inferior. El cuadrante superior empieza en la parte posterior de la espalda, a la altura de las espinas del omóplato. Miren, ¿ven acá el esqueleto? Sí. El cuadrante superior arranca a la altura de las espinas del omóplato. Quiere decir que es bien arriba, a la altura de las espinas del omóplato, empieza el cuadrante superior en la parte posterior y a ver, se los quiero mostrar en el esqueleto. A ver si lo ven. No. Lo voy a tener que poner así. Ahí se ve. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve, sí. Ahí lo ven, ¿no? Entonces, Ahí se ve. Ahí sí se ve. el cuadrante superior empieza a la altura de las espinas del omóplato, acá, todo acá, acá, toda esta parte, espina del omóplato, sigue, 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 sigue y termina a la altura de la clavícula.
Quiere decir que el cuadrante superior, chicas, es muy chiquitito. Empieza a la altura, en la parte posterior de las espinas del omóplato, toda la parte posterior de la espalda, y viene hacia la parte anterior y termina en la clavícula. Ese es el cuadrante superior. Ese es el cuadrante superior. Sí. Quiero poner yo porque quiero mostrarles el medio. Entonces, el superior estamos media complicados, ¿eh? Entonces, el superior dijimos que empezaba en la altura de los omóplatos, viene hacia la parte anterior y termina en la clavícula. En la clavícula. Ese es el superior. Anoten, empieza en la parte posterior, a la altura de las espinas del omóplato, y sigue recorriendo todo hasta llegar a la parte anterior, a la altura de la clavícula. Y ahí termina. O sea que es todo esto, así. Parte posterior viene, parte anterior. ¿Eh? Es como un ojito, así. Así. El cuadrante medio es desde la clavícula, donde terminó el superior, desde la clavícula al ombligo. Este es el medio, de la clavícula al ombligo. A ver si ahí me ven mejor. De la clavícula al ombligo, ahí. Del ombligo hacia la parte inferior es el cuadrante inferior. Entonces, el cuadrante superior, el cuadrante medio, que es desde la clavícula hasta el ombligo. Hasta el ombligo. Ombligo hacia abajo es hasta los pies, es el cuadrante inferior. Pero a la vez tenemos la división que hay que respetar, que es la división medial, que es en la mitad del cuerpo, medial, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. También es como si fuera a la altura de la columna vertebral, ahí es la línea medial. Y después, en la cabeza, detrás de la oreja, toda la parte de la cabeza la va a dividir la línea intraauricular. Y después, cuando nosotros hagamos el drenaje linfático en rostro y en cabeza, vamos a trabajar mediante la línea intraauricular, parte anterior, parte posterior. Se trabaja mediante esa línea que está acá en la cabeza, acá, intraauricular. Igualmente, chicas, a ver si Sandra me lo puede. Sandra. A ver. ¿Cómo hago para pasar? Que se los quiero mostrar. Primero los cuadrantes les quiero mostrar. Ah, del archivo de PowerPoint. El archivo de PowerPoint. ¿Cómo los voy a pasar? Ahora se los voy a mostrar, chicas. Sí.
Lo está preparando, sí. Ah, la está preparando, ya Ajá. va. Entonces aquí, está cargándolo, lo pasa hasta acá. Ay, espérate que me agarro un anteojo. Así ya sé. Va avanzando con las flechitas. Ah, está bien. Ahí, Ahí bien, va. ahí vamos. Ahí está, chicas. ¿Ven? ¿Ven como yo les decía? Está en la parte de la derecha, tienen las liñitas que están marcadas en amarillo. ¿Las ven? Sí. Bueno, Sí, sí, se ve. ahí Sí, tienen se el ve, cuadrante, se ve. ahí tienen el cuadrante superior que está a la altura de la clavícula. Después hay otra liñita amarilla que está en el ombligo. Ese es el cuadrante medio. El cuadrante medio se trabaja mucho con el cuadrante medio. Tanto lo que sea abdomen en prequirúrgico, se trabaja muchísimo. Postquirúrgico, no pre, post. Pre a veces también mandan, para que, no es lo mismo, yo siempre digo, cuando uno trabaja en relación con un médico cirujano estético y trabajan como profesionales del masaje linfático, cuando ellos van a hacer una cirugía, tanto sea facial como corporal, siempre mandan a hacer drenaje linfático y a preparar la piel, porque no es lo mismo la recuperación de una operación que fue con un edema a la que fue completamente sin edema. Entonces, casi siempre mandan en el pre, una semanita antes, a hacer drenaje linfático en la zona que el médico va a hacer la cirugía, y después el post segurísimo. Entonces, el cuadrante medio de la clavícula al ombligo, y del ombligo hacia abajo el cuadrante inferior. Y acá, fíjense en ustedes, en la parte posterior, la figura que está a la izquierda, tienen el cuadrante superior, a la altura de las espinas del omóplato, tienen el cuadrante medio, que ustedes cuando están en la espalda, más o menos, chicas, tienen que saber dónde está el ombligo, más o menos. Ahí por la lumbar, más o menos empieza, ahí termina el cuadrante medio. Y ahí ven que en los glúteos hay otra línea amarilla en la mitad del glúteo, y que va por la parte posterior de las piernas, por la mitad de las piernas. ¿Lo ven? Sí. Bueno, ahí se trabaja, eso es para trabajar cuando se hacen tratamientos estéticos, por ejemplo en celulitis, en los glúteos, en los miembros inferiores. Bueno, eso es más que nada también para las esteticistas. Y fíjense en la línea que yo les decía, la línea anterior en la oreja y la línea posterior. ¿Ven? La línea de la cabeza intraauricular. ¿La ven? Ahí, mediante esa línea, yo cuando hago drenaje linfático y, por ejemplo, estoy trabajando un postquirúrgico de un lifting, en donde hay una cirugía a la altura del pabellón de la oreja, hay una cicatriz, y en la altura del cuero cabelludo, más o menos donde empieza el cuero cabelludo, a un dedo y medio, hay otra cicatriz. Entonces yo voy a tener que trabajar mediante esa línea y llevar los líquidos de la cabeza a terminus o a supraclavicular o subclavicular, que son donde están los ganglios. Supraclavicular, por debajo de la clavícula y ganglios, y encima de la clavícula también hay ganglios. Supra y sub. Supra arriba, sub abajo de la clavícula. ¿Me entienden? Entonces nosotros, mediante todas estas líneas, tanto sea en el abdomen como en la espalda, vamos a llevar los líquidos, porque esta línea me va a marcar dónde está el grupo ganglionar donde yo tengo que mandar el líquido según el cuadrante.
Si yo estoy en el cuadrante medio, yo voy a llevar los líquidos a la axila. Si yo estoy en el cuadrante inferior, voy a llevar los líquidos a la ingle. Siempre tiene que ser así. Yo no puedo llevar a cualquier lado. Hago el abdomen y lo llevo a cualquier lado. No, se respetan los cuadrantes. El cuadrante medio va a ir a la axila. El cuadrante inferior va a ir a la ingle. El cuadrante superior va a ir a los ganglios supraclavicular o subclavicular. Eso se tiene que respetar sí o sí. Sí, ¿Se entendió, chicas? sí, perfecto. Sí. Bueno, a ver, Sí, perfecto. bien. A ver si hay otra. Bueno, acá Bueno, acá tienen lo que es un vaso linfático, chicas. Fíjense en ustedes, a la izquierda, ahí es un vaso precolector y colector. Ven la válvula cómo se abre y después la válvula se cierra. Cuando ingresa se abre y cuando ya pasó se cierra. Y esa es la dirección de la linfa que mediante las válvulas van a ir unidireccional. Bueno, ahí todavía no estamos nosotros con los vasos, con los vasos sanguíneos. Ahí es cuando, bueno, ¿cómo se llama? Las venas están dilatadas, o cuando hay, eso es una fístula arteriovenosa, eso ya lo vamos a ver. La fístula arteriovenosa es la unión de la vena con la arteria. Eso es un procedimiento médico que lo hace cuando la gente que se hace diálisis y la pinchan tanto, y sufren tanto y se deterioran la vena, sufren una flebitis, una inflamación de vena de tantos pinchazos, el médico, es un proceso quirúrgico, hace una fístula arteriovenosa, que es la unión de la arteria con la vena, pero eso es todo un procedimiento médico. Bueno, acá esto ya se los mostré, ¿no es cierto? Esto son situaciones en donde no se puede hacer un drenaje linfático, que es, por ejemplo, el adenoflemón, es cuando los ganglios axilares se inflaman, es cuando hay un foco infeccioso, por ejemplo. ¿Se acuerdan? No sé si la gente joven se va a acordar, pero la gente grande, ¿se acuerdan cuando teníamos algún padrastro en los dedos, y se infectaba? Sí. Bueno, Sí. eso es un foco infeccioso, o se pueden pinchar con algo, y es un Claro. foco infeccioso, y si yo hago un drenaje linfático, puedo correr esa infección al ganglio más próximo. El ganglio más próximo, si bien son los epitrocleares, que son los ganglios que están en la cara interna del codo, pero el mayor, el que va a recoger el líquido, es el axilar. Y puede ocasionar, obviamente, una inflamación, y esa inflamación de ese ganglio se llama adenoflemón. Ven cómo el panadizo, la infección que hay en el dedo, en la figura de la izquierda, en el brazo, ven cómo puede ir por los ganglios, ven cómo hay ganglios en la parte interna del codo, ¿lo ven? Sí. No, Bueno, y eso produce el y eso puede producir, adenoflemón. claro, se inflama los ganglios axilares y ahí es un adenoflemón. El ganglio está inflamado a causa de la infección de esa infección que hay en el dedo. Porque, ojo, chicas, puede haber un ganglio inflamado en la axila y no siempre puede ser por la infección de un dedo. Claro, en ningún caso se debe hacer drenaje si hay infección. En ningún caso que haya un ganglio inflamado, yo voy a hacer un drenaje linfático. Y después también tenemos una linfangitis, que es ahí en la pierna,
donde puede ser la linfangitis, que se va a ver la zona que está roja, caliente, inflamada, y obviamente que puede ser también causada por alguna bacteria, algún virus, o alguna, a lo mejor pisó algún, no sé, un clavo, algún objeto oxidado, y obviamente se infectó, y si yo hago el drenaje, toda esa infección corre por los vasos linfáticos de los miembros inferiores, de los de la safena interna, la safena externa, y ¿dónde va esa infección? A los inglinares. Eso se llama linfangitis. Eso está sumamente contraindicado. Claro. Linfangitis. Por eso, Nélida, tampoco se puede hacer cuando hay erisipela, ¿es? No, erisipela tampoco se puede hacer. Que es muy común, ¿no? En las personas que tienen Sí, es común. piernas. Sí, pero vos te vas a dar cuenta porque la zona está caliente, roja, dematizada, dolorosa, entonces enseguida te vas a dar cuenta y no vas a hacerlo. Claro, Esa claro. es la erisipela, ¿no? Erisipela. Ajá. Erisipela. Acá es lo que yo les decía, chicas. En la figura de la derecha tenemos el capilar linfático, uno está flojito y el otro está lleno. ¿Ven? Y todo lo que lo sostienen son esos filamentos de colágeno. Y en la figura de la izquierda, ahí vemos el capilar linfático, ven que tiene forma de dedo de guante y que está sostenido por el filamento, y arriba esa ondulación es la circulación sanguínea, que está, obviamente, ¿cómo se llama? Está despidiendo líquido, porque ustedes saben que cuando hay esa transformación del capilar arterial y el capilar venoso, larga mucho líquido despide mucho líquido hacia el espacio intersticial. Despide más líquido que el que retiene en el vaso. Y en la parte derecha, esto yo se lo había mostrado, es toda la circulación. ¿Ven? Todos los deditos son los capilares. El número 1 es el capilar sanguíneo, el número 2 es el capilar linfático, y el 3 son los colectores, los precolectores, y todo lo que sea los 5 son todos los líquidos que están ahí en el espacio intersticial. Y en la izquierda hay un capilar sanguíneo. Ven que los capilares sanguíneos y los capilares linfáticos tienen distintas formas, pero el capilar sanguíneo tiene poritos, que por esos poros son que se escapa el líquido. Cuando está muy lleno ese capilar sanguíneo, por esos poritos y mediante la presión hidroestática, que hace que esté tan lleno, que por esos poritos despiden los líquidos. Bueno, chicas, tengo otro curso después de ustedes. Acá son los órganos, los conductos, los capilares, y acá están los ganglios. Miren qué cantidad de ganglios que hay. Ganglios troncleares, bronquiales, mediastínicos, mesentéricos, los preaórticos, los ilíacos, los inglinares. Miren qué cantidad de ganglios que hay, toda en la parte anterior del cuerpo, desde el cuello hasta la ingle. Miren la cantidad de ganglios que hay. Muchos ganglios. Sí, sí. La linfa tiene que pasar por todos esos grupos ganglionales. Que pueden estar en forma solos o en grupos. Chicas, hemos terminado por hoy. La próxima clase, hemos terminado por hoy. La próxima clase es, ay, me quedé con la figura. Miren que lo saco, a ver.
Profe, estas láminas, ¿hay posibilidad si nos puede enviar para imprimirlos? Sí, yo se los voy a mandar. Bueno, Ay, gracias. no, por favor, chicas, las Sí. despido. Que tengan una Bien. linda semana. Y Gracias. Gracias. escúchenme, la próxima semana es práctico. Sí, sí. Gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana para todas. Gracias, Besitos. chicas. Igualmente. Igualmente. Chao, buen fin de para todas. Chao. Buen Gracias fin de igualmente. beso.